Bueno, pues de nuevo, gracias por seguir aquí con nosotros en esta tarde, como estáis viendo, con muchísima energía. Vamos a seguir con la segunda parte con nuestro segundo ponente, no por ello menos que don Antonio, pero es verdad que también Óscar Simorra es un grande del mundo de la psicología, también con mucho cariño hacia este pueblo de Tablate histórico, también con mucho cariño hacia nuestro presentador Alberto, y de verdad que desde ya muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En breve os presento rápidamente, pero es magnífica su presentación y su currículum. Don Óscar Iborra, aquí presente al lado mío, un placer de tenerlo y hablar sobre él y este pequeño y escueta presentación. Nació en Granada en 1975, es doctor en psicología por la Universidad de Granada, muy interesado y interesante en la parapsicología, la conciencia, lo transpersonal y lo espiritual. En su tesina habló del proyecto de conciencia global y en su tesis estudió, entre otras cosas, la sinestesiología y experiencia de ver el aura. Ha impartido cursos de parapsicología empírica y de introducción a la psicología transpersonal de las universidades de Salamanca y Granada. Ha dado varias conferencias y participado en programas y en congresos. Habló sobre parapsicología científica. Es miembro de la Parapsychology Association y su enlace en España. Ha participado, entre otros magníficos de la radio y grandes también colaboradores nuestros, en Rosa de los Vientos de Onda Cero y alguna vez en Espacio en Blanco, también en Radio Nacional de España y en El Dragón Invisible, que como sabéis todos los interesados en este mundillo son bastante bonitos y grandes y fuertes, ¿no?, en el tema. Ha sido profesor de la Universidad de Granada, también de Psicología Social, desde el 2019 hasta la actualidad del 2025, y es miembro del Grupo de Investigación de Entrenamiento Cognitivo de la Universidad de Granada. Como veis, no queda indiferente y espero que esta ponencia tampoco. Un placer y de verdad. ¿Puedo moverme entonces? Sin problema. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por venir. La verdad es que estoy contento, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Es la segunda vez que hablo en una iglesia. Ya di una charla hace un año sobre el tema de experiencias cercanas a la muerte y demás. Entonces, que sea la segunda vez que hablo en una iglesia es como, no sé si esto es como empezar a... Porque si hablas una vez es casualidad, pero si hablas dos veces en una iglesia es como que se va marcando una tendencia, ¿no? Entonces a lo mejor hay todavía más iglesias a las que se puede hablar. Aprovechando que estamos en una iglesia, voy a contar una anécdota para explicar una cosa importante que por lo menos para mí es representativo. Yo me voy a levantar y me voy a ir moviendo, ¿vale? Yo hice la comunión por obligación de mi madre, no soy creyente, y una de las cosas que trabajo me costó en la comunión, una anécdota sin importancia, fue aprenderme el credo, la oración del credo, el Dios Padre Todopoderoso. Esa frase no podía pasar. Pero hay una cosa que me gusta hacer y es contar el credo, o sea, qué es lo que yo creo o pienso sobre estos temas y hacerlo al principio, porque normalmente, pues, para que sepan ustedes quién es, porque está la presentación que ha hecho Carolina, que siempre las presentaciones son como enormes, pero para que sepan pues quién es, porque qué les voy a contar y qué es lo que yo pienso sobre esto, para que no quiero convencerles de nada, simplemente traer algo de información, contar algunas cosas y compartir con ustedes luego al final una psicofonía para que hablemos sobre este tema. Necesito que ustedes piensen, o sea, que pensemos, que reflexionemos sobre esto. Yo, no soy una persona religiosa, no creo en Dios, no tengo ninguna religión. Sí creo, por ejemplo, que después de la muerte hay algo más, pero no sé qué. No sé si es la conciencia lo que sobrevive, no sé si hay algo que es un alma que sobrevive de alguna manera. No sé cómo puede ser ese otro mundo, y de hecho casi todos los fenómenos que guardan relación con ese otro mundo, que aparentemente guardan relación con ese otro mundo, yo no sé si por defecto profesional, perdón, soy psicólogo, ya ha dicho Carolina, un defecto como otro cualquiera,
yo no sé si por eso pienso más en relación a la conciencia. Siempre es como, me voy a pensar más a que estos fenómenos tienen algo que ver con la conciencia humana que se extiende, que va más allá del cerebro. No me cierro ninguna idea. Creo que, por ejemplo, no sé, el fenómeno OVNI, por soltar un poco así en general, el fenómeno OVNI me parece uno de los fenómenos más interesantes de estudiar del ser humano a lo largo de la historia. No creo que sean simplemente naves extraterrestres. Sobre la psicofonía luego hablaremos al final. Sobre la parte espiritual puede chocar que una persona que dice que no es religiosa como yo, considero, para mí es fundamental y muy importante la dimensión espiritual del ser humano. La psicología, hay una parte de la psicología, que es la psicología transpersonal, que trata precisamente sobre eso. Y bueno, creo que la parte espiritual no está relacionada directamente con lo que es la religión, pero no tengo problema en entablar conversaciones con ninguna otra persona sobre esto. O sea, quiero decir que no es que me cierre en ninguna posición, pero es importante saber qué es lo que piensa uno y también qué es lo que piensan ustedes sobre estos temas. No hace falta que me lo digan, pero sí que lo tengan en mente, porque cuando se habla sobre esto, normalmente la gente se suele cerrar en su punto de vista y difícilmente aceptamos otro, o somos más reacios, da igual el que sea, da igual si una persona cree que existe un más allá y que nos podamos comunicar con ese más allá, entonces no acepto otra cosa, datos o opiniones que sean contrarias, como si alguien es un científico, dice, oh, no, todo puede ser explicado con la psicología, todos los fenómenos paranormales, anómalos pueden ser explicados con modelos psicológicos, y no me abro a ninguna otra respuesta. Yo creo que la psicología puede explicar bastantes y es necesaria a veces para explicar y poder descartar bastante, pero no lo explica todo. Personalmente no lo explica todo. Y esto de presentar el credo como una especie de redención de no me aprendí la oración cuando tocó la comunión e hice playback, cuando todo el mundo la decía, yo movía la boca y bueno, no se dará cuenta nadie, no pasó nada, tengo 50 años, no ha venido nadie a buscarme por no aprenderme las oraciones en la comunión, pero normalmente cuando hacen entrevistas o cuando hacen charlas o algo, la gente, una cosa que a mí no me gusta es que la gente se guarda un poco como su opinión al final. Entonces al final te pregunto, bueno, ¿y usted cree en esto? Al final, después de estar hablando durante 1 hora y pico, no voy a estar tanto tiempo. Entonces prefiero ponerlo delante, es decir, esta es la persona que tiene, a lo mejor mañana, si volvemos, quizá esta noche tenga una experiencia espiritual de tal calibre que mañana vengo y digo, me he hecho cristiano y al Islam y a todas las religiones y pienso que, porque estas cosas cambian, entonces es normal que las ideas vayan cambiando. Yo hice psicología y luego me centré en estudiar parapsicología, no hay ninguna forma oficial, he ido nada más que buscando, aquí en España, fuera de España sí, pero aquí no hay mucho de eso. Entonces, ¿qué es parapsicología exactamente? Para empezar con eso vamos a distinguir 3 términos. Normalmente hablamos sobre lo sobrenatural o lo paranormal. Todo aquello que tiene que ver normalmente con fenómenos como desde las posesiones, la aparición de espíritus o fantasmas, lugares encantados, comunicación con los difuntos. Lo sobrenatural es todo aquello que, digamos, quedaría fuera, no se podría explicar en principio con las leyes naturales que ya sabemos. Otra cosa es ver quién y por qué, dónde está ese límite entre esto es natural y esto es sobrenatural, pero da igual. Paranormal, más o menos, y sobrenatural puede significar muchas veces lo mismo, aunque no sea exactamente igual, pero bueno, el caso es que pueden utilizarse como sinónimo. ¿Dónde queda la parapsicología? La parapsicología es la ciencia, que emplea métodos científicos, que estudia estas experiencias que en principio parecen quedar fuera de lo que podemos explicar de forma natural. El grupo principal de las cosas que estudian son los fenómenos psíquicos, lo que es percepción extrasensorial y psicoquinesis. Por estos nombres a lo mejor no le suena, pero telepatía seguro que sí le suena. La película Carrie, pongo este ejemplo ya. Aquí hay gente joven, pero la mayoría creo que la película Carrie nos pilló de chicos, Poltergeist y estas cosas, entonces usamos como referencia. Fenómenos que aparentemente, en lo que es la telepatía o en la percepción extrasensorial, la clarividencia, la precognición, una persona tiene una impresión. Puede ser una imagen, puede ser un sueño. Seguro que ustedes han tenido algún sueño que luego que se despiertan, lo recuerdan y a lo mejor luego ocurre algo y dicen, ostras, esto se parece al sueño. O han tenido alguna sensación, la imagen de algo va a pasar, una sensación visceral de algo va a suceder y luego sucede. Este tipo de experiencia
La psicología la despacha rápido, estos son alucinaciones y tonterías, no hay que hacerle caso. Bien, perfecto. Pues ya hemos terminado ahí. Como estamos aquí, supongo que porque nos interesa buscar algo más, yo no creo que todas sean despachables. Esta experiencia entra dentro de la parapsicología y lo que propone la parapsicología para explicarla es que, bueno, tampoco tenemos muchos modelos ahí, es que de alguna forma la información parece ser que podemos acceder a información de cosas que están en otro sitio, de personas que están en otro lugar o de cosas que aún no han pasado. Un ejemplo de caso espontáneo normal podría ser la gente, bueno, los sueños premonitorios, o la gente que está en su casa, como me contaba una alumna hace mucho tiempo. Yo estaba en mi casa, en Granada, ella era de fuera, no recuerdo de dónde. Dice, yo me levanto por la mañana, despierto, siento en la cama y veo sentado al pie de la cama a mi hermano con el casco de la moto y todo esto de aquí manchado de sangre. El hermano estaba fuera, o sea, ella era la que vivía fuera. Entonces yo llamé a casa por teléfono, ella no yo. Llamo a casa por teléfono y le digo, mamá, ¿qué ha pasado con el hermano? La familia estaba tan acostumbrada a que esta chica contara estas cosas que la respuesta de la madre fue, no recuerdo el nombre de la chica, vamos a suponer que se llama Ana. Dice, Ana, es que siempre está igual. Pues vamos para el hospital que tu hermano acaba de tener un accidente con la moto y tal. Entonces este tipo de experiencias, cuando suceden, y no las podemos descartar de forma natural, nos dicen o nos indican que de alguna manera, no sabemos cómo, pero esta chica tuvo acceso a esa información. No sabemos si el hermano tuvo el accidente y mandó una especie de mensaje hacia ella. No sabemos si ella estaba como captando a ver si alguna vez llega algún mensaje. No tenemos ni idea de cómo explicarlo. Solo podemos registrarla, describirla y proponer modelos para estudiarla, ¿no? Eso es uno de los grupos grandes que estudia la parapsicología, la percepción extrasensorial. El nombre es, pues, yo percibo cosas, pero no por los sentidos. El otro grupo sería la película Carrie, Uri Geller, cuando vino al 1, 2, 3, creo que fue, no, en el 1, 2, 3 no, en el programa de Íñigo y paraba los relojes y doblaba los metales. Esta aparente capacidad que tienen algunas personas, aparente, de influir sobre objetos, es decir, de mover, no como yo lo estoy moviendo con la mano, sino moverlo sin contacto físico o influir sobre varillas de metal para doblar. Es decir, hay una especie aparente de fuerza, de energía. Aquí nos vamos a encontrar que las palabras que tenemos para utilizar esto son muy difíciles. Utilizamos palabras como energía, que en física significa una cosa, pero aquí la estamos utilizando de otra manera. Fuerza, sabemos lo que significa fuerza, pero aquí cobra un sentido como muy metafórico. Entonces, esa capacidad aparente de poder influir sobre metal. ¿Hay experimentos sobre esto? Muchos, muchísimos. ¿Hay datos a favor de la percepción extrasensorial? Muchísimos. ¿Hay datos a favor de la psicoquinesis? No tanto, pero hay. Hay experimentos donde, bueno, pues se doblan, se obtienen como que diferentes láminas de metal, por ejemplo, que están en tubos sellados, se doblan o muestran diferencia en su composición química o física sin que nadie la haya tocado. En España tenemos una de las mayores sensitivas, por llamarlo así, no me gustaba ese nombre, ahora ya me da igual, ya con la edad te da igual todo. Sensitiva me parece bien. Que a lo mejor ustedes conocen, si les gusta el tema, me sonará el nombre de Mónica Nieto. Mónica Nieto era de Extremadura, creo, Cáceres. Sí, lo he intentado. Y esta chica hacía un montón, bueno, hay un montón de vídeos que podemos ver en internet, y de los 16 a los 18 estuvo realizando una cantidad enorme de pruebas. Yo no la conocía, yo en esa época estaría viendo dibujitos. Entonces, tanto de percepción extrasensorial, en la que adivinaba colores, imágenes y demás, como pruebas de psicoquinesis, algunas de ellas ante notario. Cuando esta chica cumple 18 años, se acaba todo, pero se acaba porque ella dice acá, hasta aquí. Era la madre la que estaba muy interesada en que esta chica siguiera haciendo estas pruebas y ella no tenía ningún interés más allá de eso. Y ahora, y esto es muy curioso, y esto sí, me viene así de golpe, esta chica, parece ser, esta mujer ya, trabaja en un herbolario. Esos son los datos que tengo. Y se dedica a temas de sanación y demás. Y yo recuerdo, hay un programa de televisión, no me acuerdo cuál, de lo que esta chica salió en todo, aquí y fuera de aquí. Estuvo en Japón, venían técnicos de todo el mundo a estudiarla, en la que en un programa de estos que le sacaban para que hiciera sus cosas y demás, sus demostraciones,
recuerdo que en uno pues, ponía a la gente de pie, ¿no? Y como que la escaneaba y decía que veía lo que había. ¿Qué significa esto? Bueno, no lo podíamos comprobar en ese momento, hay cosas que no se pueden comprobar. Otras cosas si éramos de una especie de, como de juego o algo para ver. ¿Qué significa exactamente? Es decir, que una persona diga que puede ver la enfermedad que tiene alguien, o que una persona diga que puede adivinar qué está pasando, puede ser en la habitación de aquí al lado o puede ser a 100 kilómetros. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué explicaciones tiene la parapsicología? Realmente pocas. Es decir, constata que esto ocurre, que los experimentos se ven. Pero el mecanismo exacto por el cual esto sucede, la conciencia puede estirarse más allá del cerebro. Hay algún tipo de energía, como en todas las tradiciones espirituales y demás, sobre un campo de energía que se puede extender. Entonces, cuando se hace un experimento, esto, vamos a contarlo al principio y lo guardan ustedes un momento en la cabeza para luego juntarlo con una cosa del final. En un sitio que no se les pierda. Donde tienen guardada la letra, una canción que no les guste y que está ahí, que no se le olvida, ahí lo guardan en ese sitio y luego lo recuperamos al final. Un tipo de experimento para esto sería, por ejemplo, pues bastaría con que aquí hubiera un montón de imágenes metidas en sobre y ustedes no saben las que son, entonces al azar, pues a lo mejor esta coge una, o Carolina coge una, e intenta transmitirla o emitirla y ustedes intentan adivinar. ¿Vale? Según una prueba como de telepatía. Adivina qué estoy pensando. ¿Vale? Entonces, cuando se hacen este tipo de pruebas con varias variaciones, el índice de acierto supera lo que sería esperable por el azar. ¿Qué significa? Significa que la gente, no toda la gente, no todo el mundo, solo algunas personas. Aunque estos fenómenos les puede pasar a todo el mundo, son solo algunas personas las que parece que lo hacen mejor o les sale mejor. ¿Y por qué? Seguro que ustedes conocen lo de este don corre en la familia. Su madre era bruja, su abuela era bruja, la niña era bruja. Qué superchería, superstición. Bueno, pero si escarbamos un poquito nos damos cuenta que efectivamente eso parece que es así. Hay gente que puntúa mejor en estas pruebas y luego se rastrea y dice, ostras, es que no solo lo ha hecho bien en esta prueba, es que en su vida diaria le pasan más cosas. Entonces no podemos coger esa energía, pero sí, es como, yo pongo una comparación que a lo mejor es un poco ridícula. Yo no soy de campo, pero como si tú vas al campo y dices, yo no puedo cazarte un conejo, pero te puedo poner unas cuantas vallas y decirte, aquí, el conejo va a salir por aquí. Eso más o menos es lo que se hace en la experimentación en parapsicología y esto es muy común en temas de psicología y demás. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de juego. Yo tengo una foto aquí. Ustedes no saben qué foto tengo. Vale. No se ve. No la pueden ver porque no está reflejada en ninguna parte. Me quito las gafas para que no se vea. No la van a ver ustedes. No hay luz, pero bueno. Vale, si yo... Cuando se hacen estos experimentos, yo hice uno como este, el último como este lo hice con los alumnos de la facultad, el verano pasado, y ellos intentaban emitir una foto de un sitio a otro, ¿no? Es como una persona lo veía y la otra persona en la otra habitación se sentaba y simplemente describía cuáles son las impresiones que llegan. Entonces esto, como experimento, bueno, no es perfecto, basta con que ustedes no vean la foto, pero bueno, es una especie de juego y demás. Yo tendría que apuntar sus respuestas por separado, pero vamos a suponer, ¿qué estoy viendo? ¿Qué imágenes le llegan? ¿Qué sensación le llega? No, ¿cómo? Una casa. ¿Casa? Un árbol. ¿Árbol? Un perro. ¿Perro? Paisaje. ¿Perdón? Paisaje. Un retrato. ¿Qué color? Una virgen Verde y amarillo. ¿Una Virgen María? Verde y amarillo. ¿Verde y amarillo? Rojo y anaranjado. Blanco y negro. Atardecer azul y blanco. Vale, para que este experimento funcionara bien, lo que habría que hacer sería, yo tendría que anotarlos por separado, porque en el momento que una persona dice algo, por ejemplo, blanco y amarillo, la otra persona dice, yo voy a decir eso, ahora digo otra cosa, azul y negro. Entonces la foto es una foto de un pájaro, amarillo, azul, con un ojo, ¿vale? No es. Entonces, esto hecho en laboratorio es más complejo que todo esto, es decir, normalmente se hace de uno a uno, no se hace con... Y no se hace una vez. Por ejemplo, imagínate, hacemos 2 personas, luego vienen otras 2, luego otras 2, luego otras 2, y se va sumando todo eso tal.
Por azar hay un porcentaje de que se puede acertar simplemente por azar. Es como si tengo 5 colores, ustedes han visto, o vosotros habéis visto los cazafantasmas, espero que sí. Bien, estamos hablando. Tenemos entonces, efectivamente, cuando Bill Murray hace el experimento este con las cartas Ferrer, que las conocerán, la estrella, el cuadrado y demás, eso se diseña en los años 30 para que sean estímulos muy diferentes entre uno y otro, con la idea de que, bueno, si la información telepática viaja de alguna manera, pues vamos a intentar hacer algo que sea muy fácil de distinguir, porque antes se hacían pruebas con la baraja, por ejemplo, francesa de las cartas, con corazones, diamantes y demás, pero colores muy parecidos, formas muy iguales. Entonces, si yo hay 5 opciones, la posibilidad de que se acierte por azar es de 1 entre 5. Con lo cual, si yo hago, sea un 20%, hago 1000 pruebas, y si el acierto está en el 20, 21, ya depende, digo, bueno, pues es chorra. Si el acierto pasa a lo mejor al 33, no es mucho, pero lo analizo y dice, ostras, esto se desvía. Y esto es la misma regla que se usa en psicología, por ejemplo, al hacer experimentos cualquiera de este tipo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que estudia la parapsicología es, la percepción extrasensorial, es decir, la posibilidad o el hecho aparente de que de alguna manera podemos captar o recibir, si nosotros la busquemos, información sobre hechos y eventos que están pasando en otro lugar, que a lo mejor tienes tú en tu mente, que han pasado en el pasado o que van a pasar en el futuro. Y también hay experimentos que indican que, bueno, que de alguna parece ser que la intención por lo menos correlaciona con cosas físicas en el entorno. Sobre todo si son cosas como... hay unos aparatos que son unos generadores de números aleatorios, como si lanzamos muchas veces moneda al aire, cara cruz, cara cruz, cara cruz. ¿No? Una cara cruz, cara cruz. Si yo lanzo 1000 monedas, en teoría tienen que salir como 500 caras, 500 cruces. En teoría. Eso es nos podríamos meter en este fregado y notar aquí la madrugada y no terminamos. Pero vamos a jugar a que así. Entonces, si yo lanzo 1000 monedas y ustedes se concentran en que salga cara, de 1000 monedas, en vez de 500 y 500 salen 800 caras y 200 cruces, amigos, yo tengo que explicar eso de alguna manera, porque no es lo que yo esperaría. Tenemos esto entonces, ¿no? Tenemos psicoquinesis y estos son fáciles de estudiar en el laboratorio. De hecho, basta como normalmente pues, con un ordenador se puede hacer y demás, las personas tienen que estar aisladas, ¿no? Porque si yo tengo la foto del pájaro y tú dices, verde, pues sabes que verde no es. Amarillo, pues sabes que por ahí van los tiros. Esto es un poco lo que pasa en la lectura fría del tarot y demás. O la gente que adivina muchas cosas muchas veces porque, claro, si va a una persona y dice, yo te he hecho las cartas, ¿qué viene? ¿Por salud, amor o dinero? Por salud. Tan malo. Te lo estoy diciendo. El tarot puede ser un vehículo como otro cualquiera para la precognición y demás, pero hay que tener en cuenta también esta otra explicación. Tenemos esto entonces claro, ¿no? Es decir, según la parapsicología, hay evidencia de que podemos captar información. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez eso? ¿Han tenido algún sueño premonitorio? Sí. ¿Han visto alguna vez, estando en su casa, han tenido la sensación física de algo va a pasar? Que puede ir de algo va a pasar, pero no sé qué, o algo va a pasar y de pronto te acuerdas de tu padre, tu madre, tu tío, o incluso lo ves. Estás sentado en tu casa, te giras y en la butaca aparece sentado tu prima, Carmen, que vive en Asturias. Y está allí sentada. Y desaparece. Eso sería decir, como esa imagen de la... y que luego tú llamas como la de la chica esta que vio al hermano. ¿Cómo explicamos eso? Uno, los psicólogos formales, no como yo. Los serios, los buenos, dicen eso son alucinaciones. Y de hecho esta chica estuvo durante muchos años en psiquiatra. Y me dijo que su experiencia no había sido muy buena. Habrá personas a las que efectivamente puede aplicarse por una alucinación o por temas de alucinación o problemas mentales y les puede venir bien, pero no hay personas como esta chica a la que no. Ella pasó un calvario bastante gordo porque nadie en su entorno, su familia estaba acostumbrada a que lo dijera, pero como que intentaban que, bueno, vamos a ver si podemos curarla, ¿no? Entonces,
tenemos ahí esa evidencia. ¿Cómo lo hacemos? El hermano manda la señal, la chica lo busca. Por tanto, hay una capacidad, aparente capacidad, que tenemos para coger esa información. Y también para influir sobre cosas en el entorno. No es tan evidente, no se están continuamente cayendo cosas. Esto de la psicoquinesis es más complicado de ver. Porque si trabajamos con este tipo de aparatos, que es como si generaran, como si lanzaran las monedas, pero en vez de monedas sacan 0 y 1 al azar. 0 y 1, 0 y 1. Entonces, 0 y 1. Claro, tú tienes que hacer muchas pruebas y luego verlo matemáticamente. Pero la idea es que hay una especie de aparente conexión entre la intención y el mundo físico y que podemos captar información del entorno, de lugares, de eventos futuros y demás. ¿Cómo? Elijan ustedes la explicación que quieran, ¿no? De modelos tenemos muchos, pero ninguno que sea... Vale, esa parte de la parapsicología es la más aburrida, aunque no lo parezca. Porque luego está el otro grupo, y el otro grupo... Oh. Fascinante. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. En este plano, en otros planos, todo bien por ahí. Si he dicho algo que no os gusta, pues... Luego, esto cuando lo hago en la charla, en la facultad, muchas veces cuando digo, ¿hay alguien ahí? Y siempre espero, o digo, que manifiéstate. Entonces, en una facultad es muy fácil que alguien se equivoque y abra la puerta de la facultad. Y alguna vez, manifiéstate y todo el mundo, y de pronto echo la puerta así, claro, la gente abre la rejilla y se cierra de golpe. Y digo, fabuloso, que da como un toque estupendo. Pero bueno, estamos en un sitio protegido, por lo menos, si son ustedes creyentes. Yo me quedaría fuera de la protección, que no creo, pero siempre se puede creer a última hora. El otro grupo de las cosas que he hecho de la parapsicología es el grupo, la mandanga que nos gusta. Apariciones, fantasmas, poltergeist, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué tienen en común todas esas experiencias? Esto es como cuando juntas, haces los grupos y te queda un montón de gente que no sabe qué va a poner, y haces así, los pones ahí. La única cosa que tienen en común todo esto es que una forma de entenderlo, o de explicarlo, sería que hay algo que o bien sobrevive a la muerte del cuerpo físico, o que por lo menos la conciencia humana puede extenderse más allá del cerebro. Entonces, la experiencia cercana a la muerte, donde una persona se ve desde fuera, cruza una especie de umbral o pasillo, ve seres fallecidos y demás, y luego vuelve, para la parapsicología, depende de los modelos, puede ser como efectivamente el alma que sale, o puede ser simplemente la conciencia que sale y luego vuelve. Está claro que nadie se muere, porque luego volvemos. En el término médico no es una muerte, aunque eso sería discutible. En la experiencia fuera del cuerpo, cuando una persona se ve desde fuera, puede incluso viajar a otros lugares, ¿sale el alma o sale la conciencia a la que se extiende, digamos? Las apariciones, ¿estamos viendo realmente figuras de personas fallecidas o estamos, como en el caso de esta chica, viendo a alguien que en realidad está vivo pero que está en otra parte, o estamos cogiendo información? Ese grupo de experiencias son muy difíciles de estudiar de forma experimental. El estudio experimental lo que te permite es saber si esto causa esto. ¿Tomar naranja es bueno para las plaquetas? No tengo ni idea, me lo acabo de inventar. Pues hago dos grupos. A ustedes les doy zumo de naranja, a ustedes no les doy zumo de naranja, y a lo mejor a ustedes les puedo dar algo que crean que es zumo de naranja, pero no lo es. Y después de una semana tomando zumo de naranja, miro su sangre. Y si efectivamente ustedes tienen las plaquetas más altas, otras palabras, más que ellos, el zumo de naranja tiene un efecto. Si ellos también tienen las plaquetas más altas, digo, bueno, ya no sé si es el zumo de naranja o es la creencia en que estás tomando zumo de naranja, pero así es como se trabaja en metodología experimental, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto, por ejemplo, al fenómeno de las apariciones? Es decir, los fenómenos espontáneos de apariciones o de poltergeist, que es lo que nos vamos a centrar, no ocurren cuando nosotros los buscamos. Ocurren y vamos detrás. ¿Qué experimento podríamos hacer para estudiar apariciones? El experimento, yo creo que el mejor sería irnos a terrenos del monte, construir casas, llevar a la gente allí, matarla y ver si aparece el fantasma. No da idea. Esto es un experimento, hay una razón obvia por la que no se puede hacer esto.
Cuesta mucho dinero construir muchas casas para ir, porque necesitaríamos no hacerlo otra vez. Si no sale, hay que hacerlo otra vez y otra y otra y otra. Entonces estos fenómenos ocurren no cuando nosotros queremos, sino que vamos detrás a capturarlos. Tenemos que ir, y muchas veces cuando para investigar esto lo único que tenemos es el testimonio de alguien que le ha pasado esto, o ir al sitio e intentar buscar, captar, capturar y demás. Es decir, siempre estamos por detrás de estos fenómenos. Cuando hacemos experimentos como el de la foto o algo similar, lo intentamos manejar. Aquí no podemos manejar. Entonces, apariciones y poltergeist, vamos a centrarnos en estos dos porque además comparten características comunes y vamos a ver qué son, cómo se experimentan, cómo se pueden estudiar, las cosas que se hacen bien, las cosas que se hacen mal. Y dentro de todo lo que es parte de investigación vamos a centrarnos en psicofonía. Yo no soy un experto, pero en la asociación en la que estoy, con compañeros de Cádiz, médicos y compañeros de Valencia que sí trabajan en psicofonía, luego le pasaré a Alberto para que lo ponga en internet, pues sus canales y revistas para que ustedes puedan conocer información de primera mano. Ellos me han mandado toda esta información, me han estado leccionando para que yo pueda compartir esto aquí, porque creo que es interesante, porque probablemente es lo que ustedes conocen más, o lo que todos conocemos más. Todos hemos escuchado psicofonía, o aparente psicofonía, y todos hemos visto un poco la historia de cómo se hace, pero en realidad hay mucho más detrás, y como todo, es como lo que vemos en YouTube o en televisión, sobre todo en la tele es horrible. La tele es como, tienes 10 minutos, cuéntame esto, cuéntame lo bonito, da igual como este. Yo cuando me han llamado a veces periodistas, vamos a hacer un programa de radio y tal, tienes que hacer lo que lo entienda mi abuela. Digo, es que a lo mejor para este tema en concreto necesito, no, entonces no. O que haya salseo, como el Sálvame, pues el mundo paranormal tiene mucho de Sálvame, dentro y fuera. Entonces, ¿qué son las apariciones? Cuando una persona ve, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de aparición. Pero te quería hacer una pregunta, perdona. Sí, Dentro de cuando se habla de apariciones, ¿vale? Supongamos que se produce, cuando se produce la aparición, ya van a ver, se va a querer ver todo el equipo o los 2 o 3 sensitivos del equipo. Buena pregunta. Pues las dos cosas. Es que te digo porque es que yo he tenido aparición, ¿vale? Con más personas, especialmente aquí en Tablate, en la que yo veía a una señora, mi primo no la veía, pero mi primo sí la estaba escuchando y la estábamos escuchando los dos. Yo sí la veía y la escuchaba, y mi primo la escuchaba, pero no la veía. Y fue precisamente aquí en Tablate. Sí. Una de las cosas que ocurren con las apariciones, porque en apariciones en general entraría desde el caso de esta chica que he contado antes, esta alumna de la facultad, y esto hace ya como 10 años o más, no me contó, porque ella estaba viendo, o eso dice ella que estaba viendo, porque claro, yo no sé, ¿cómo sé si realmente ella lo estaba viendo, o en su mente, solo estaba en su mente? Vamos a suponer que esta información extrasensorial del accidente de su hermano ha llegado a ella, no sabemos cómo, la verdad es que sabemos poco, y ella construye esa imagen mental. No hay forma de saberlo. Sí, a veces hay fotos, pero las fotografías siempre son difíciles y más hoy en día. Entonces tenemos esa aparición, o tenemos apariciones en donde, por ejemplo, ese tipo de aparición sucede en cualquier parte. En su cocina, ustedes están en su casa, o en el, no sé, en el Mercadona, en el Carrefour, están ustedes y ven pasar, esta persona no estaba aquí. O apariciones ligadas a lugares. Normalmente son diferentes, hay algunas características diferentes entre una y otra. Las apariciones de primer tipo, que podrían ser como extrasensoriales, como yo puedo ver a mi abuelo fallecido un momento en mi casa, a lo mejor no se repite nunca más, no vuelvo a verlo nunca más. A lo mejor la figura simplemente pasa, o simplemente es una sombra que me identifico, a lo mejor la figura me dice algo mentalmente. Cuando son en lugares, por lo general, las apariciones suelen ser como si alguien proyectara una película, por decirlo de alguna manera. Celia Green, una investigadora del libro que tiene de los 70, del 75 creo, apariciones, dice, la gente yo creo que no solamente ve una figura, ve un escenario completo. Porque a veces se describen casos, pues no sé, de la figura que llega, la condesa que llega y que recoge la vela y que cruza la sala y se va. Y luego cuando el fenómeno termina, la vela sigue estando en el sitio. Entonces como que la persona lo que ha visto es casi como algo que se proyecta y además no interactúa con el sujeto. Es como los típicos, el fantasma de la duquesa del castillo, el fantasma
el anciano de la iglesia, el fantasma del monje. Entonces, que esto tiene un valor importante a la hora de explicar por qué cuando la gente llega al sitio puede que vea precisamente eso y no otra cosa. Y algunas características son así. Hay fantasmas o apariciones, llamarlo fantasma es otra cosa. Llamarlo fantasma, estos son tiquimiqui de cuestión terminológica. Si yo lo llamo fantasma, parece que estoy admitiendo que es efectivamente el espíritu del fallecido. Si lo llamo aparición, pues simplemente es como que estoy describiendo la experiencia, es como más aséptico. ¿Vale? Entonces, aquí la parapsicología tiene mucho de la psicología y nos encanta a los psicólogos no ser como muy, no meternos en el charco. Bueno, a los psicólogos serios les encanta no meterse en el charco. Entonces hay apariciones que, por ejemplo, la gente la ve y si cruzan un objeto dejan de ver la pierna. Hay apariciones que, como tú has dicho, lo puede ver una persona y otra persona, ¿no? Y esto, vamos a hacer un salto, ocurre en algo, ocurre también en un fenómeno que la gente no relaciona con la aparición al principio, que es con el fenómeno ovni. Por ejemplo, hay gente que dice, hay un caso, no recuerdo mal, famoso que lo era en Portugal, que una persona decía que veía una especie de platillo aterrizado en el suelo y la persona que iba con ella veía un camión. Entonces, esto, así apuntes para que veamos, para intentar reflexionar no solamente desde el punto de vista, digamos, de lo sobrenatural, sino qué es esta experiencia. Hay apariciones que tocan objetos que luego están en el mismo sitio. Hay apariciones que parece que se dirigen. O sea, hay algunas que tienen, que dicen, esto es algo subjetivo, solo está en mi cabeza, solo lo estoy viendo yo. Y hay otras, y son vistas por mucha gente, que dicen, no, eso está ahí fuera, lo que sea, está ahí. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál es el origen de la aparición? ¿Cuál es la causa de la aparición? ¿Qué es lo que causa la aparición? Voy a preguntar, por curiosidad, ¿cuántos de los que están aquí, yo no voy a levantar la mano porque voy a ser juez imparcial, bueno, juez no, imparcial, pues sería poder decidir. ¿Cuántos creen en que las apariciones que ocurren en los lugares, llamémosle encantados, vamos a centrarnos en esas, se deben a espíritus, o sea, al alma o algo de personas que vivían allí? ¿Cuántos creen que puede haber otra explicación dentro de lo que sería por la parapsicología? Es decir, bueno, yo llego y no estoy viendo realmente al monje allí en la esquina, sino que estoy captando la información de manera extrasensorial. Aquí una mano. ¿Cuántos creen que son todo explicable psicológicamente? ¿Cómo, perdón? Todo es explicable psicológicamente. Que será la forma elegante de decir, tú estás chala, pero será la forma para decir. Yo puedo quitar nada que... Como se conoce la psicología, no todo es explicable. Podemos explicar muchas cosas, pero desde luego no todas. Algunas de las explicaciones de apariciones se podrían explicar desde la psicología. No porque haya un modelo que lo demuestre, sino porque cogemos datos de una cosa, de otra, de lo que sabemos de cómo procesamos la información y demás, y podemos explicar. O por lo menos, mejor dicho, podemos proponer una explicación. Hay una explicación psicológica, a mí no me gusta, de hecho tiene poco respaldo, pero la historia es de quien la cuenta, y quien la cuenta más veces gana, y quien sale más en la tele tiene razón. Entonces, esto lo sabemos, es así. Hay un psicólogo, Bogan, que él explica, por ejemplo, imaginemos que una persona ve aquí a un monje, con todo su parafernalia, el monje, la capucha, la vela que está ahí, que hace así con la mano. Entonces, para él, la explicación psicológica sería, yo llego aquí y como esto es una iglesia, yo vengo emocionado porque tengo una creencia previa en que, bueno, el alma puede existir. No creo mucho, pero un poquito sí, entonces vengo predispuesto, me han contado, me han dicho que aquí puede haber cosas, qué emoción, vengo, vamos a hacer una psicofonía y tal. Y entonces a lo mejor ahí en realidad hay una sombra de la vela o algo y mi cerebro que está deseando darle información dice, eso es un fantasma del monje. Una sugestión. ¿Una? Sugestionada. Una sugestión. Vengo sugestionado y entonces veo eso ahí. ¿Hay datos a favor en psicología de eso? Sí. Nosotros damos sentido siempre, a todo. A todo lo que o sea, nuestro cerebro se encarga, es como si tú le enviaras, imagínate, no sé, 1000 folios por segundo, porque tiene una borrada, de datos y el cerebro está así y dice, me quedo con este, esto lo tiro. Me quedo con este porque este coincide con el que tengo antes. Entonces vamos dando sentido a la vida. Y en este caso pasaría un poco igual.
¿Hay explicaciones, hay experiencias que desafían este modelo? Claro. Porque el modelo este es muy... Si yo no soy religioso y yo siento aversión hacia la iglesia y yo no he contado no sé nada sobre los monjes, pero yo acabo de hablar antes a lo mejor contigo sobre los seres como mantis religiosas que ahora se han escuchado en la radio, entonces se supone, según esa teoría, que al entrar aquí, yo vería una mantis religiosa y es más probable que lo viera allí porque está oscuro que lo viera aquí porque hay luz. Cuando luego muchos de los fenómenos de apariciones se dan en sitios perfectamente iluminados, como dentro de casa. La gente que ve apariciones o sombras en su casa, además, cuando las ve o figuras completas, no las ve allí, al fondo, en la penumbra, como en la película, como la monja, sino las puede ver ahí. Incluso llegar a reconocerle y decir, ostras, mi tío, incluso saber que mi tío está muerto, pero está sentado ahí en esa silla ahora mismo. Entonces, hay otras explicaciones, tipo campos magnéticos y demás, que bueno, ya vamos a entrar en eso. Pero la pelea está siempre entre esas dos. Lo podemos explicar o no lo podemos explicar. Y en no lo podemos explicar, normalmente vamos a la teoría, a la idea de la supervivencia. Pero a lo mejor, si recordamos lo que hemos dicho antes del experimento, a lo mejor que aquí, por ejemplo, alguien vea una figura de un monje y demás, puede ser un fenómeno de percepción extrasensorial. De alguna manera yo estoy recogiendo información del sitio, de la gente que sabe que esto existía aquí. Es una explicación mucho más compleja, es mucho más fácil decir, esto es un espíritu que está aquí, que ronda por aquí. Pero hay más opciones con esto, ¿de acuerdo? Entonces, como nos enfrentamos a un fenómeno que tiene una cantidad de posibles explicaciones dentro de lo paranormal. Vamos a dejarlo de las explicaciones psicológicas, las podemos tener en cuenta para algunos matices y en algunas ocasiones sucede, la sugestión sucede, y luego cuando veamos la psicofonía hay una de las grandes cosas que se hacen mal, que es cómo se gestionar a la gente con eso. Los poltergeists. Vamos a pasar revista a ver si conocemos el material clásico. Hemos visto la película Poltergeist, ¿verdad? Bien, esto es importante saberlo. No son ni remotamente tan escandalosos como en la película. Los fenómenos poltergeist, y pasa igual, son cosas que suceden y cuando tú llegas, pues ya no está. ¿Cómo se estudia un fenómeno poltergeist que se caracteriza? Porque, bueno, la gente te cuenta, pues, se ha movido un objeto, esto se cae, golpes, ruidos, sonidos, algunas manifestaciones un poco más extrañas, como arañazos, que si tú coges cierta fenomenología, haces así y es que en un paso estás llegando al tema de la posesión. La frontera entre los fenómenos están claras en los libros. Esto es el poltergeist, esto es la posesión, pero en la vida real eso está todo mezclado, entre primo y hermano poco nos llevamos, eso va todo juntito. Hay otro fenómeno extraño en poltergeist, es por ejemplo la aparición de agua, de sitios que no debería aparecer, que si escuchas un jaleo a lo mejor en otra habitación como si se hubiera caído mueble y cuando vas no se ha caído nada, o lo contrario, que vas a la otra habitación y te encuentras todos los platos por el suelo, pero tú no has escuchado nada de que esos platos se hayan caído. ¿Cómo estudiar esto? Pues básicamente como en las películas, llegan, miren, lo primero en cualquier estudio de caso es recoger la información, eliminar causas naturales. Aquí en esta sala se nota, hay un frío siempre en aquella esquina. Vale, me lo estoy inventando, no lo sé, voy a mirar. Salgo un momento de cámara. Entonces llega aquí y dice, ostras, sí, hay frío en esta esquina. ¿Hay alguna explicación natural para esto? Y eso es lo primero que tienes que hacer, la buscas. Porque si la encuentras, fin. Para alguna gente, que la encuentre supone fin de la experiencia, fin de su canal de YouTube y fin de la historia. Entonces, haciendo amigos. Entonces, hay poquito aquí de esos amigos. Ya. Entonces, primero descartar eso. Buscar otras explicaciones, registrar, buscar testigos y demás. Y una cosa importante que casi siempre se olvida es el informe. Es fundamental hacer un informe, aunque tú digas, es que yo no he hecho nada, yo he llegado, he visto que sí, que hacía frío, no se me ocurre ninguna explicación para el frío, vale, pero tú lo anotas. Porque esos informes, antes el compañero Antonio nos contaba todo lo en historia, todas las cantidades de informes, de testimonios que hay de historiadores, te ayudan. Cuando alguien más venga y diga, oye, pues este vio que había frío y no encontró explicación, pero aquella también, y aquel también, y yo tampoco lo he encontrado, pues
va juntando evidencia. No ha resuelto nada, pero la evidencia a favor de que en aquella esquina hace frío aumenta. Otra forma experimental, voy a contarlo brevemente antes de pasar a esto, sería, imaginemos que esta habitación, este edificio, tiene fama de, yo vivo aquí como si fuera mi casa y aquí ocurren fenómenos. Entonces, ¿cómo hacer para ver si no son sugestiones, teniendo en cuenta que no puedo manipular, yo no puedo hacer nada para producir el fenómeno? Entonces yo puedo hacer un mapa del sitio, lo divido por cuadrículas, ¿no? Y yo sé que la cuadrícula es ahí y en aquella esquina es donde se ve el monje. Y mi experiencia, y esto que estoy contando es una investigación real, hecha por Gertrude Schindler en el 66, con la casa de una amiga que tenía una aparición. Entonces, pero imaginemos que lo hacemos aquí. Yo digo, ahí pasa algo, y allí, en aquella esquina que te veo allí en la esquina, que está tú perfecta, allí. Y la sensación que yo tengo es que es alguien que me amenaza, pongamos por caso. Vale. Entonces yo le paso el folio a alguien que no conoce nada, esto sería la clave, que no sepa nada de la historia, entra, tiene la habitación dividida por, el plano dividido por cuadros, pues, así. Entonces yo vengo aquí, ¿nota algo? No, así sucesivamente con todo. Y lo que también hizo esta mujer era anotar un poco que la gente dijera la sensación que tenía, es decir, si nota algo, dime si es, pues no sé, agradable, desagradable, amenazante, tranquilizador, es un hombre, es una mujer, es un niño, y se iba apuntando. ¿Qué obtuvo esta mujer en el caso en concreto de este edificio? Que las personas que venían, sensitivos o no sensitivos, anotaban más en los sitios donde la dueña del piso decía que estos fenómenos estaban ocurriendo. Pero claro, ¿cómo esto podemos explicarlo de alguna forma natural? Bueno, aquí en este sitio, aquella zona es tentadísima para que pasen algo porque está oscuro, porque está allí. Aquella esquina es mejor que esta, que está a la luz. Esto es como en las películas, donde se ven los fantasmas, en el pasillo siniestro y demás. Podemos explicar con eso el hecho de que en un lugar la gente sienta que ahí pasan cosas, porque es más tétrico la esquina oscura que la cocina con la luz blanca de... Bueno, pues entonces volvemos a hacer esa prueba, la investigadora volvió a repetir la prueba con una amiga porque decía, a ver, ¿es posible que la gente se esté influyendo por los fantasmas que ve en la tele? Por los fantasmas clásicos. Y no. Cuando ella comparó sus datos del apartamento este de Nueva York, de la amiga, con datos clásicos, con otros registros en otro edificio, decía, es que una cosa es la visión clásica del fantasma peliculero, la sombra que hace de pronto, te llega y te coge, la monja, todos estos clásicos que vemos, y si ustedes han visto tener apariciones y luego las quieren contar algo, no son así. Van desde figuras que pueden ir, que sobreven un trozo, o la sensación sin ver nada, pero normalmente, por lo que describe la gente, yo es que no he visto nunca ninguna, no puedo opinar de primera mano. Es como si estuvieran viendo algo. Y depende un poco. Si son ligadas a un lugar, a lo mejor tienen unas características de vestimenta y demás, pero si lo que estoy viendo es a mi abuelo, lo veo como si estaba vivo. O si alguien que yo no conozco, aparece una figura con más o con menos, pero no es similar a lo de las películas. Por tanto, ¿qué hacemos para investigar? Por eso le he preguntado las creencias suyas, porque es importante cuando ir a investigar, no es lo mismo ir a investigar para aclarar que para confirmar. Ambas cosas son relevantes. Si yo soy un escéptico, la palabra escéptico, que la habrán escuchado porque estamos hartos de escucharla, se utiliza muy mal. Yo es que no creo en nada, soy escéptico. No, tú no eres escéptico, tú eres eso. Escéptico, para ser escéptico es algo que tienes que tener un conocimiento total de ese tema, lo más profundo que pueda. Yo soy un escéptico de las políticas de educación, me lo estoy inventando, que hay en Guatemala o en los países sudamericanos que no tienen recursos. ¿Por qué? Porque yo no me creo que eso funcione. Para yo ser crítico con un tema, tengo que conocerlo en profundidad. Normalmente, los escépticos que estamos acostumbrados a que salgan en la tele o que publican en revistas, o no tienen ni idea, o la tienen pero se lo callan.
Y entonces cogen la parte más ridícula y contra eso construyen todo el argumento. Por ejemplo, esto de las casas, de buscar los puntos y demás, hay experimentos hechos por escépticos, por Weissman, que es uno de los grandes pseudo-escépticos, pero lo hacen de tal forma que ya predisponen a la gente, te lo llevan, es como si la casa del terror, todo el mundo sabe que en esta casa, aquí hubo una masacre y sale el espectro de la niña de los rizos. Si tú tienes esa información en internet, tú no puedes hacer ese tipo de experiencias. Aquí en Tablate, antes contaba Antonio una cantidad de hechos que han sucedido en el pueblo. Si queremos hacer algún tipo de investigación para ver si algunas personas sienten, notan o perciben alguna cosa en la iglesia, en la casa, en otro lugar, tendríamos que estar completamente seguros de que esa gente no tiene ninguna información del pueblo. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil, porque no significa que si la tienen puedan mentir. No, no. Entramos, a ver si puedo explicar esto, entramos como en un bucle. Si yo llego y digo, he visto el monje de la capucha que tiene la mano así que le falta un dedo, por ejemplo. Y luego me voy a los registros y efectivamente había un monje que le faltaba un dedo en la mano, yo digo, ostras, todo. Pero claro, tengo que estar seguro de que esa persona no haya tenido acceso antes a esa información, y eso es complicado. O sea, hasta cierto punto aquí muchas veces no podemos más que, bueno, recopilar datos, seguir, ver y demás, y ver si la suma de datos nos lleva a alguna parte, ¿no? Uno de los datos que más le gusta recopilar a la gente, o que más conocemos, son las psicofonías. Voces de los muertos. ¿Han escuchado ustedes psicofonía alguna vez? Sí. No, Yo no sé si poner psicofonía en una iglesia. me da un poco de miedo. No, porque esa es una buena pregunta. Esa es una ¿Por buena qué? pregunta. ¿Qué creen que son las psicofonías? Pero yo no sé, pero me da miedo. ¿Qué creéis que son las psicofonías? ¿O creen que son? A veces os tuteo, a veces os llamo de usted esto un caos. Eso debe ser, nace en Granada, te querían hacer que en Cádiz y luego vuelve. A ver, hablan de cualquier forma así mezclada. ¿Qué creen ustedes, seamos formales, que son las psicofonías? Pues puede ser de alguien en algún momento, presente, ¿Alguna otra explicación? alguna información. ¿Cómo se llamaba la mujer? Mónica, la que ha dicho... Mónica Nieto. 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 ¿Alguna explicación más? Bueno, perdón, estoy partiendo de la base, que creo que es muy acertada, de que aquí saben ustedes lo que son las psicofonías. ¿No? ¿Alguien que no lo sepa? Yo soy un lego de psicofonía, sé lo que son, aquí a los que nos gustan estos temas y trabajamos en estos temas, el básico lo tenemos. Pero yo no, salvo puntualmente alguna que haya sido realizada y demás, no trabajo directamente con eso. Pero para la charla sí me han pasado material, yo lo pongo, porque estoy convencido de que mínimo está recogido con total fiabilidad, si no, no lo pondría. O lo pondría para decir, esto es un circo o algo así, pero no lo voy a hacer. Cuando yo le pasaré a Alberto toda la información para que puedan ver ustedes los canales y una revista donde escribe, hay un chaval que es Daniel Monzón, que vive en Alicante, creo, tiene un canal, Crónica Herciana, y dicen que vive en Valencia y tiene también otro canal y son muy buenos en el término de la investigación en psicofonía. Yo espero sorprenderles con una cosa que no sé si ustedes sabrán, pero lo mismo, sí. Bueno, la psicofonía efectivamente, a ver, hay una... no sé cuánto llevo. Hay un gusto por la investigación tecnológica, captar campos magnéticos, registrar ruidos, registrar sonidos. ¿Tiene sentido? Bueno, parece como que, de hecho hay estudios psicológicos sobre esto, cuando se investiga y se captan, se va con mucho aparataje, la gente como que se calma. Y hay una cosa psicológica importante en los fenómenos poltergeist. Los poltergeist suelen estar ligados a una persona y duran un poco tiempo, como una erupción en 2 o 3 meses. Las apariciones, sobre todo en lugares encantados, pueden durar décadas. Y la experimenta cualquier persona. Si este lugar tiene asociada una aparición de el monje que le falta el dedo, lo ve gente ahora, lo vio gente hace 50 años y lo ve cualquier tipo de persona, potencialmente, ¿no? Son como, están diferentes ligados, son diferentes tipos en ese sentido. Perdón.
casi siempre, donde se han dado psicofonías, han sido siempre lugares violentos, ¿verdad? Donde han ocurrido muertes violentas normalmente. No siempre. No tiene por qué. Normalmente la psicofonía, bueno, la historia la conocemos, de cómo este hombre empieza a registrar la Jürgenson y demás, pero es como que una de las partes tecnológicas que más se han trabajado. Curiosamente, dentro de la parapsicología científica se le presta muy poquita atención. O sea, es como, porque no se puede estudiar, y se le da poquita atención porque está muy cerca de esto de lo sobrenatural, y los parapsicólogos, estos académicos, científicos y demás, aunque estén estudiando parapsicología, esto de la telepatía, la clarividencia y demás, suelen meter los pies un poquito en el charco si puede ser. Yo soy de los que me gusta meter el pie en el charco porque si no, es como si vas a estudiar aquello, quiero ver la cortina pero la estoy viendo desde aquí, pues chicos, acércate. Es que entonces puedo perder objetividad. ¿Y qué hacer? Entonces, las psicofonías se realizan, y las que posiblemente conozcan ustedes son las que se graban con grabadora digital o así o demás, como si yo llego aquí ahora, saco la grabadora y la pongo. ¿Han hecho ustedes psicofonía alguna vez? Sí. En sitios cargados supuestamente. Esa es la teoría de la carga, es decir, lugares que pueden guardar o almacenar de alguna manera energía de lo que pasó ahí. Entonces cuando se hace una psicofonía se registran voces, pero las voces no siempre no tienen muchas veces que ver con el fenómeno, y se registran voces en sitios donde no ha pasado nada. Y esto es lo que hace de la psicofonía que sea una cosa muy interesante, más allá de psicofonía, voces de los muertos. Eso es lo clásico, lo que vende y demás. No. Van a escuchar ustedes a continuación una voz que dice: mamá, quiero ir al circo. Se escucha claramente, no se escucha claramente. Esta es la forma habitual en la que se presenta la psicofonía en diferentes canales, por una cosa que es la rapidez. Si yo me entero, porque imagínate que Alberto me dice: oye, pues estamos restaurando, o Iván, estamos restaurando esto de la iglesia, y hay personas que dicen que han visto el monje. Solo me lo cuentan a mí, no se lo cuentan a los demás. Yo llego y vengo a hacer el primero en la investigación. Error básico, ¿cuál es? Que yo vengo, grabo, registro, apunto, tal, salgo y voy a dar mucha caña con esto, lo siento. Aquí estamos, hemos hecho una investigación y tal, nos doy un fantasma, papá, y lo cuento todo. Lo normal sería que si yo tengo aquí grabaciones, y es lo que hace la gente seria como estos chicos, no las difunden, las escuchan ellos, se las pasan a otro. Normalmente gente entendida, yo pongo algunas que yo no me entero, por mucho que tenga debajo el nombre de lo que se supone que dice. Y cuando ya están más o menos seguros, ya han analizado y demás, entonces cuando las dan a conocer. Yo no sé siquiera si estas las han dado, las han puesto ya en alguna parte o no. Lo mismo traigo material exclusivo, sería el rótulo aquí, luego ponéis exclusivo. Entonces, si yo pongo primero la psicofonía, luego porque quiero ser el primero que sacó la psicofonía del monje, pero a partir de ahí ya contamino la investigación posterior. Entonces esto es un problema grande de la investigación en estos casos. Y esto ya lo sabían hace 100 años en la Sociedad Psíquica de Londres, en 1880, cuando capturaban los casos, sabían lo importante que era llegar el primero y hacer la mayor recolección de datos posible. Es decir, todo. Porque si no, en cuanto el fenómeno se traslada al público, se pierde. Pero es que incluso, y aquí donde los psicólogos sí tenemos una cosita buena que aportar, yo puedo tener una experiencia X, una sensación, una visión, una premonición, la tengo, y luego digo, vale, ¿yo qué he tenido? Antes de contársela a nadie, yo le intento dar un sentido. Y en ese intentar dar un sentido, me puedo autoengañar. ¿Cuántos de ustedes, ya no es lo paranormal, cuántos de los que estamos aquí nos hemos autoengañado más de una vez en la vida, incluso sabiéndolo? Bueno, vale, eso es un fenómeno normal, y en este tipo de experiencias que son anómalas, que no tienen sentido con el mundo natural, es más fácil hacerlo, con lo cual, no digo que ocurra siempre, pero al final la experiencia que yo a lo mejor le estoy contando a él, no es exactamente lo que yo viví, porque no tengo las palabras, porque me guardo una parte. Si ustedes han investigado algunos casos y demás, seguramente saben que la gente siempre se guarda un poquito. Esto es como psicoterapia. Tú vas al psicólogo, se lo cuentas, pero se lo cuentas. Te cuenta un poco y sabes este tío o esta tía cómo es. Y luego ya le cuentas un poco más.
Ustedes veían la serie House del médico, que decía todo el mundo miente. Pues todo el mundo miente. Entonces, un tipo de psicofonía es la microfónica, la de yo... a ver si esto se entiende, la que se graba en lugares, normalmente con grabadores y demás, o que se puede utilizar algún tipo de portadora. Es decir, normalmente este tipo de fenómenos de voz parece utilizar o bien portadores naturales, el viento, la lluvia, o ruido o golpes que se puedan hacer de forma natural, o si la persona está andando y pisa el suelo, el tablón, aparecen como a partir de ese sonido y demás. Vamos a descartar el principio, es decir, vamos a partir de la base de que ¿cuáles son las explicaciones alternativas? Primero, una cosa muy común, que si han visto ustedes algunos canales de estos es frecuente. Tú grabas y claro, no solo tienes que estar quieto como un muerto, que sería la comparación perfecta, sino que si yo estoy grabando aquí, yo puedo emitir sonidos en garganta o que se pueden grabar y que luego la psicofonía no se escucha a 200 vatios. Entonces, anotar todo el ruido del entorno, utilizar varias grabadoras, por ejemplo, para minimizar el hecho de que a lo mejor si yo lo que tengo aquí registra algo y esa no, poder intentar eliminar la posibilidad de que haya sido yo el que haya hecho algún ruido. Entonces, ¿hay posibilidad de que haya inclusiones que sean explicables? Sí. Y eso cualquier investigador serio te lo dice. ¿Qué otras interferencias de radio o algo pueden ser? Bueno, normalmente las grabadoras vienen preparadas para no grabar emisoras, pero podría ocurrir, pero también se realizan grabaciones con aparatos aislados, de manera que no reciban ninguna onda de radio, o incluso algunas se realizan grabando emisoras en valle, es decir, emisoras que no se está emitiendo nada, sin micrófono, directamente digital. Hay una cantidad de medios que nos pueden decir que algunas, eliminando las que podamos explicar, nos quedan muchas que no podemos explicar. Y que no podamos explicar no significa que sepamos lo que son. Voy a repetir esto. Que no podamos explicarlo no significa que sepamos lo que son. Que yo no pueda explicar, yo no pueda eliminar las explicaciones naturales. O sea, yo digo, vale, está eliminado toda la explicación natural. Ese sonido que además suena como una voz y que luego si lo paso por un aparato, por un programa que analiza las voces, me dice que no suena igual que una voz. Aunque yo esté escuchando una voz, pueden ser voces, pueden ser golpes, pueden ser cantos. Vicente me dice que tiene algunas que son hasta acompañamientos rítmicos. Cuando la pasas por un espectro de voz, no es igual que el sonido que emite una voz. Entonces, vale, yo digo, perfecto, esto no sé lo que es y no tengo explicación natural que me lo dé. Aún así, de ahí hay un salto a decir, estos son las voces de los muertos, porque puede ser voces de vivo, porque pueden ser, Vicente me dijo que incluyera la explicación que daba Germán de Hermosa de, bueno, una especie de transcomunicación, quizá con seres que son en otra dimensión, otra entidad. Es decir, hay una explicación, o una de las explicaciones que a los parapsicólogos más les gusta, es que seamos nosotros, mediante psicoquinesis. Es decir, que la persona que hace la psicofonía produce en algún lugar de la grabadora, en algún lugar del aparato que sea para registrar, los cambios que hacen que se escuche una voz. Por eso a veces las psicofonías parecen responder a lo mejor al investigador, por eso suelen salir, pero no siempre, en el idioma del investigador. Es decir, el fenómeno es complejo, pero no me enrollo más porque vamos a lo que vamos. Tengo un montón. Voy a empezar a poner, estas son de Daniel Monzón, y tengo el ciento y la madre, voy a poner, a ver, esta grabada en un cementerio. A ver cómo se escucha para empezar. Por favor, ¿me puede decir su nombre? ¿Alguien ha escuchado algo? Bueno, evidentemente, por favor, ¿me puede decir mi nombre? Es Daniel, no es la voz. Perdón, eso lo tengo que decir, si no era demasiado evidente. Por favor, ¿me puede decir su nombre? Una de las cosas con la psicofonía es que la gente que lleva trabajando tiempo tiene un oído entrenado
que los que no tenemos un oído entrenado lo sabemos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por eso, cuando yo he dicho lo de Baum, que anuncia mucha gente, dice, vaya a escuchar una psicofonía que dice eso, mamá, quiero ir al circo. Y te pone el ruido, cuando hacen eso está mal. Porque te están condicionando. Y hay estudios que demuestran, primero, que si nos ponen ruido y nos dicen, ahí hay una voz, vamos a interpretar una voz antes que el ruido. Vamos a entender lo que dice, aunque no haya nada. Pero si no nos dan esas pistas, la gente normalmente no suele coincidir. Entonces es muy práctico, es decir, vas a escuchar una voz que dice socorro, porque ya tú estás predestinado en ese ruido buscar la palabra socorro. Es cierto que los investigadores que tienen un oído entrenado no interpretan el ruido como voz, es decir, donde hay ruido yo oyo el ruido y donde hay voces ellos oyen voces. Y otra cosa curiosa, antes de seguir poniendo, ya sé que me estoy enrollando mucho y no la pongo, es que el fenómeno evoluciona a lo largo del tiempo. Los investigadores suelen contar, ellos nos cuentan que cuanto más tiempo pasa, más fácil les resulta que obtener voces y más claras son. A veces incluso metiéndose en cuestiones personales de la persona que está haciendo la grabación. Muy interesante. Voy a poner una que se escucha bien, espérate. A ver esta. ¿Alguien entiende? A ver, esto no es la mejor forma de hacerlo, es con auriculares y demás, pero ¿alguien entiende algo ahí? A ver, esa audición sí también conviene quitarle el sonido el ruido para limpiarla un poquito Claro. más. Tratarla, limpiarla y demás. Tiene la característica de cómo se produce a golpe. Según, ahora vamos a hacer el juego de la interpretación, según me dice Dani, él la interpreta como no chilles más. Y ahora verán cómo suena diferente. Es verdad. Es una mujer la que dice eso. ¿Es una mujer? Sí, mujer es la primera también. Esta es perfecta para escucharla aquí porque se grabó en una iglesia abandonada. Esta está tratada, creo, ¿no? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? No hables más, o algo así. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? Y una segunda frase. Y la Carolina decía, La primera frase, no hables ¿por qué no más. me escuchan? no hablen más. Yo como no me hables más, o no me hables más, o algo así. Según la interpretación que da Dani, yo digo que esto no se lanza así como así, lo oyen, es no piensen más, joder, nos pillará. Lo de no me hables, escucha. Y es por eso, por lo que si damos la explicación antes, vamos a escuchar eso. Y vamos a perder. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué son estos? Y esta pregunta la podemos hacer, ¿qué son estos? ¿Qué es una aparición? ¿Qué es un poltergeist? Voces de los muertos, cuando podemos decir que tenemos inclusiones o psicofonías que no podemos explicar por medios naturales, yo digo, tengo algo raro. Pero ¿cuál es la causa de ese raro? Entonces, los que estemos más inclinados a creer en que la teoría de la impregnación, de que son las voces que están en el lugar, vamos a atribuirle eso. Habrá otra gente que sea reacia a eso, pero que tenga abierta la mente a decir, no, esto pueden ser seres de otro tiempo, a lo mejor son voces de algo que se va a decir aquí dentro de 50 años. Esta diferencia es clara. Quiero decir, admitiendo que esto es raro, esto no lo puedo explicar, ¿cuál es la causa que está detrás? Y aquí podemos hacer, como se hace en meditación, un poquito de espacio. De modo que no nos identifiquemos solo con una causa y podamos reflexionar y pensar sobre ¿qué más? Porque si yo digo, las psicofonías son las voces de los muertos que se graban aquí, porque aquí están los muertos diciéndome esto, me estoy perdiendo posibles otras interpretaciones que me permitan entender el fenómeno mejor. Y termino con una cosa que, ya lo sé, voy, Alberto, voy. Hay otra forma de obtener psicofonía,
Vicente las graba en su casa. ¿Conocen ustedes la Spirit Box o la Spirit Com? Sí. La idea es, o bien algunos las tiene en alguna de las que han registrado, las registra en una emisora que está puesta en zona valle, es decir, donde no está emitiendo nada por radio. Lo tengo apuntado aquí para no y poder decir cuál es cada una aquí. Vale. Dicen que utiliza la Spirit Box o la Spirit Com, pero que es un aparato como que si yo pongo la radio y empiezo a mover el dial, pero que lo hace automáticamente. De modo que genera esto es como una especie de barrido de radio, entonces como que cojo 50 milisegundos de cada emisora, ¿no? Las Spiricom se pueden comprar, yo no tengo ninguna, no sé si tenéis o habéis utilizado alguna, pero además hay que añadirle, Vicente me dice, hay que añadirle otros elementos que te permitan un pedal de supresión de sonido, una serie de elementos para estar completamente seguro de que ahí no se está colando nada. Esta que voy a poner es de ese tipo, grabada en su casa. Dicen que él sepa, en su casa no hay historial trágico de nada. Porque ahora vamos a dar un salto. Es decir, vamos a obtener el mismo fenómeno en otro sitio. Esta la utilizó en barrio de radio, entonces él la considera una voz directa. Los grandes de la psicofonía, aquí voy a decir una frase porque sí que estoy perdido en esto. Los grandes de la psicofonía, Bacci, Anabela Cardoso, Koenig, hacían comunicación directa y hablaban en radio y las voces contestaban en directo. Él considera esto una comunicación directa. Él, cuando realiza esta psicofonía, la oye. Es como que la está oyendo al mismo tiempo que se produce. La voz primera que vaya a escuchar es la de Vicente. Vamos a contar. 11, 12, 13, 14 y... ¿Han entendido algo? Vale, y ahora la pregunta es, no está en un lugar encantado, pero hay una voz que te sigue la secuencia de que está contando. Entonces, si son voces de difuntos que están allí rodeando su casa, ¿para qué le cuenten? O sea, ¿para qué le dicen 15? O sea, es una cosa que no puedo explicar, pero que sigue una lógica. ¿Qué significa esto? Otra. Esta también es la escucha en el mismo momento. Él está haciendo una escucha, está captada en una radio normal, en una zona valle, onda corta, en la frecuencia 11.178, y esta se coló. Van a escuchar tres frases, tres cosas. Solo la del medio es Vicente. ¿Qué tal? El qué tal del medio es el de Vicente. Y él dice qué tal porque oye que dice que aquí la voz dice qué tal, él responde qué tal y la voz vuelve a responder. ¿Qué tal? Entonces tenemos un fenómeno raro, que no podemos explicar, que es igual que la psicofonía, es diferente en cómo se obtiene y en el sonido y demás, pero que se está tomando lugar en un sitio donde no hay una historia asociada de... ¿Qué mecanismo podemos explicar? ¿Dónde puede estar el fenómeno? Una más y ya termino, de verdad. Esta también es de Vicente, que es un máquina. ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Encima cachondeo, o sea, podés darme un mensaje de otro mundo, un mensaje. Si estas voces las se registran en su casa, como cualquiera puede hacerlo en su casa, y no en un lugar encantado, ¿qué es? Primero, ¿son el mismo fenómeno? Porque, ojo, las estamos registrando en el mismo sitio, las estamos viendo de la misma manera, como voces que aparecen que no deberían aparecer, pero que se parezcan, no significa que sean lo mismo. A lo mejor son dos fenómenos diferentes que se manifiestan a nosotros de la misma forma. Igual que la chica que ve al hermano en la cama ve una figura, y su hermano que está allí, y la gente que ve una aparición ve una figura. Desde el punto de vista humano es el mismo tipo de fenómeno, pero ¿y si es diferente?
Y si, ya termino, y si el fenómeno, hay una cosa que nos estamos saltando, y si la clave del fenómeno no es ni el lugar, ni la radio, ni el sitio, sino la persona que lo hace. Es decir, esto, a mí me ha contado Vicente cosas de, bueno, hay voces que la gente reconoce como personas fallecidas o que le dan información. Digo, esas casi me estás contando como si fuera un medio. La palabra medio no está muy mal, tiene unas connotaciones, lo vamos a llamar canalizador, canal, también me gusta más. Y si la clave del fenómeno no está en que aquí haya una energía de, sino que a lo mejor llego yo y yo no la veo, pero llegas tú y actúas como canal y entonces esa información tú la ves y la haces manifiesta. Puede ser el investigador el que sea el canal del fenómeno. Y de hecho, ellos nos dicen que hay gente que hace psicofonías que empieza y le salen al momento, y otra gente que no tiene casi nada. Y ahora lo extendemos a una última pregunta. ¿Y si no solamente el investigador, sino el testigo? Es decir, cualquiera de ustedes que hace una psicofonía o llega a un sitio encantado y ve un fantasma, tiene una experiencia, y si ahí está usted estamos funcionando como testigos de la experiencia o como el canal a través del cual estamos viendo la experiencia. Somos a la vez el canal y el testigo. ¿Me explico? No solo estoy aquí, estoy viendo un fantasma, no, sino que el fantasma y yo somos parte de la misma fenómeno o de la misma causa absolutamente desconocida. Y aquí lo voy a dejar porque ya. Muchas gracias. Vamos a pasar a un ciclo de preguntas, por favor, Antonio, y vamos a colocarnos aquí en esta zona de acá. Sí. Y no os vayáis por un momentito, queremos plasmar este momento también con vosotros, con una fotografía, Antonio. Voy a pasar. No sabes cómo. Me ha gustado privarme de consultarle o, digamos, rebatirle alguna cosita porque digamos, yo también lo he mirado a la parte agnóstica un poquito, pero evidentemente ahí no hay efectos sin causa. La cosa tiene que estar en algún otro lugar y siendo propiamente no deja de ser interesante. Claro. Todos tenemos nuestro propio concepto distinto, pero estar más bien dentro de la verdad. No queremos expandirnos más. Enhorabuena, esa parte del mundo misterio, esa parte de la investigación de campo. Sin tantos fantasmas, entre comillas, siempre viene bien, aunque bueno, muchos de nosotros somos más románticos, ¿no? Aunque siempre con los pies en el suelo. Gracias por estar con esos pies en el suelo. ¿Y alguna preguntita para estos dos maestros? Por ejemplo, las apariciones de Gara Mantel, las apariciones de las niñas o de la gente que vive la Virgen de Fátima, ¿está conectado a este tipo de apariciones? Tradicionalmente, esto es como la separación y las clasificaciones están en los libros, pero no están en la Biblia. Suena muy tajante, pero estas frases quedan geniales de la charla. Entonces, bueno, tenemos apariciones de la Virgen. Entonces, poner el marco es como lo de va a escuchar esta voz y luego lo escuches. Tengo apariciones de la Virgen con estas características. Vale. Y tengo fenómenos ovni con estas características y tengo apariciones con estas características. Entonces, al final, con el tiempo uno mira y dice, espérate, es que esto que está aquí se parece a esto que está aquí. Es decir, la Virgen se aparece allí arriba y da un mensaje de paz o de amor, que no suele ser, en teoría, muy elaborado, y aparecen en cueva y demás, y si te vas atrás en el tiempo, te encuentras con que hay duendes y gnomos que aparecen, que te llevan a la cueva, y si lo comparas con el fenómeno ovni, dices, son cosas muy parecidas, del contacto y demás. ¿Son el mismo fenómeno, con diferente cara? No lo sé. Yo soy muy enemigo de hacer una teoría única de todo porque eso es muy peligroso. Porque si tú haces una teoría única, es como tenemos la plastilina de colores, la roja, la verde, la amarilla y la azul, pero estábamos deseando juntarla para tener un gran pegote de plastilina. Al final lo hacíamos. ¿Y qué teníamos? Un gran pegote de plastilina. ¿Viste? Entonces, si tú coges muchos fenómenos y los juntas y dices, todo esto es lo mismo, pierdes los detalles, que son al final lo que te da. Pero desde luego hay relación entre una cosa y otra si lo miras desde otro punto de vista. Dice, ostras, pues, las características de la aparición, el tipo de fenómeno, el mensaje que supuestamente da se parece en parte a esto y se parece en parte a aquello. Y a lo mejor ahí
por lo menos te permite verlo de una forma nueva. Es decir, vale, y si no es la Virgen María que viene, sino es otra cosa que o bien toma esa perspectiva, o bien nosotros le damos esa forma, o son realmente fenómenos diferentes, pero con elementos en común. ¿Alguna pregunta tipo histórica para Antonio? Antes he dicho que hubieron presos, ¿no? Y que era lo que estaban haciendo el puente. La carretera. Pero también tuvieron que ver algo aquí en el pueblo, tenían al pueblo, tenían que hicieron parte de la vivienda de aquí. No. Simplemente se utilizaban No, para... eran poblados itinerantes, conforme iban avanzando la carretera, iban haciendo construcciones donde encerraban a los presos. Y estaban los guardias allí, militares por supuesto también, vigilándolos. Eran construcciones que eran caducas, o sea, con materiales pobres, ¿no? Y eso no ha quedado reflejado en las crónicas, ¿no? Pero lo que es arqueológicamente no queda nada de eso. Yo quería preguntarle, en el último trocito de su exposición ha comentado que lo que ha estado leyendo lo escribió hace 8 años. Sí. ¿Es más extenso de lo que nos ha podido hacer partícipe? Sí, algo más he tenido que acortar. Me ha gustado mucho la forma de narrar y cómo ha usado la cosa del lenguaje y esa belleza con la que lo ha transmitido. O sea, Montalbate es un lugar pequeño, ¿no? Pero la historia tiene mucha relevancia, ¿no? Tiene mucha importancia. Entonces, que alguien se acuerde de un sitio que ya está deshabitado es muy difícil, más cuando las fuentes ya no hay muchas fuentes, ¿no? ¿Cuándo conoció usted Montalbate? Yo Montalbate lo conocía desde hace mucho tiempo. Ya te digo, la última vez que lo visité fue haciendo de la ruta de Guadalajara, ¿no? Y es la descripción última que da de cómo lo vi cuando pasé por aquí. Y ya te digo, ha ido a peor. Yo la última vez que estuve, pues, en la esquina esta, la del Fraile, y el techo se había caído. Y aquí en esta zona había una plaza impresionante. La puerta estaba tapiada con bloques y el que sea la había reventado para nada. Pero ya no había aquí nada. Quedaban pinturas, restos de pintura en las paredes, sí, pero ya de lo que es iconografía, ya no había nada. Estaba la subida al alminar, a la torre, estaba medio bien, ¿no? Pero claro, es lo que pasa, cuando no hay conservación ninguna, pues con el tiempo se degrada. Ya digo yo, la verdad no esperaba verlo como lo veo hoy, estaba muy bien. Vamos a seguir destruyendo mitos. ¿Alguna pregunta para Óscar? Para Antonio, me ha dado un dato importante sobre que hace por muchísimos años toda esta zona de Tablate estaba sumergida. Sí. Estaba en el fondo de totalmente El mar de Tetis. Hace un tiempo se empezó a recuperar las tapias del cementerio con ayuda de voluntarios. Tenemos el cementerio justo adosado a esta parte sí, que es el cementerio cristiano, ¿no? Porque hay otra parte del cementerio. Los árabes no hacen nunca las construcciones, los cementerios lo hacen en las afueras y normalmente pegando al camino, en un sentido o en otro. Aquí tenemos el otro camino que sí. Está más degradado, pero se puede acceder a Tablate. Ahí tenemos bajo grandes piedras, hay enterramientos moriscos, ¿no? Sí, islámicos, musulmanes, sí. Musulmanes. Y aquí tenemos la parte izquierda de la iglesia, está adosado ya el cementerio cristiano. Y ahora ya se ha hecho de noche, pero si veis otro día a visitar un poquito Tablate, si observáis la parte original que queda de la tapia del cementerio, está hecha con barro y piedra. Y en las piedras se puede ver cantidad de fósiles marinos. Sí. Me ha parecido muy interesante como lo has comentado, porque ahora que estamos trabajando en la recuperación del cementerio, que se ha pedido permiso de la Junta de Andalucía para avanzar, continuar y cerrar el cementerio, si podéis algún día dar un paseo y un poco observar las tapias, se ve todo ese tipo de fósiles, pero vamos, a simple vista, se pueden tocar y se puede ver esas piedras llenas de fósiles de cuando Tablate y toda esta zona
estaba completamente bajo las aguas, era algo muy curioso. Y ahí no hay que ir tan lejos, porque la trinchera que abrieron, la que va desde el puente hacia la venta de las Angustias, que abrieron una trinchera que tendrá 40-50 metros de altura, ¿no? Entonces ahí para los geólogos eso es una mina, ¿no? Porque están viendo todas las capas y fósiles también. Ahí es parte de la historia geológica de esta zona, ¿no? ¿Tiene alguna información de dónde estaban los molinos? ¿Los? Los molinos de harina. Porque dice que Sí, había no, dos de aceite y dos de harina. Sí, que lo indican, pero no. No aparece. No, Pascual Madón no lo especifica. Los detalles ya es mucho que lo dejara escrito, ¿no? Pero ya te digo, eso supone que lo recopila es de informaciones antiguas, que no dice su fuente, ¿no? Vale, yo que he estado registrando esto y no doy... Sospecho que la finca que hay aquí encima, que hay dos acequias, una por un lado y otra por Claro, otro. estaría en la parte superior, porque lo que es la acequia venían desde el barranco de Tablate, cogían y llegaban hasta la balsa. Exactamente, pero es que en la balsa debajo hay una acequia que pasa por este lado y otra que pasa. Entonces, de los ramales de la balsa era donde estarían los molinos. ¿Dónde? Pues no lo sabemos, porque como no se ha hecho ningún estudio arqueológico con detalle de la zona. Por eso te comento que sospecho que quizá aquí podría haber algunos, porque tanto por este lado por este, el agua siempre estaba pasando. La lógica dice que tenía que ser hacia el norte de la iglesia, donde estarían los molinos. Yo una vez me ocurrió una cosa muy rara, tuve un sueño que por tonto y por poco probable lo comenté y se ve que eso hizo que se me quedara en mi cabeza. Y a los años, pues coincidió con dos personas, uno que era vecino mío, que no nos hemos llevado nunca bien y nos vamos a llevar. Y coincidimos otra vez, es decir, que parecía un disparate y yo estaba trabajando con esa persona. Entonces, en un momento dado, trabajando, coincidí que me levanto, veo a una persona, veo a otra, veo el lugar y veo el pueblo. Me entró un canguero de la hostia, ¿sabes? Yo me acojoné. Eso, no entiendo cómo pude soñar con esas dos personas, con ese tipo de trabajo y además el lugar. Es decir, pues muchas veces dices, esto lo he soñado. Sí. Pero ya tanto dato, a mí la verdad me asustó. Sí, una cosa es la sensación esta como de tipo de déjà vu, de esto lo he podido soñar. Sí, eso ocurre mucho. Es muy diferente cuando sueña algo y por la mañana lo recuerda, incluso a veces se lo cuenta a alguien o lo apunta a la gente que lo apunta y luego eso sucede, deja una sensación muy... Además el tiempo no importa, no tiene por qué ser una semana o un mes, pueden pasar años. Pasó años después. Y deja una sensación muy rara en el cuerpo. Sobre todo, yo tengo personas que me han contado que han soñado, personas diferentes, que han soñado con la muerte de alguien. Y luego el tiempo esa persona ha muerto, más o menos en un periodo de 3 semanas. Así, ¿no? Y las dos personas que no se conocen entre ellas me decían lo mismo, y que yo he llegado a pensar si no habré sido yo soñando el que ha causado la muerte de esa persona. Eran dos personas mayores, ¿no? Porque claro, intentan darle un sentido, ¿esto qué sentido tiene? No tiene ningún sentido que esto, ¿para qué? Porque normalmente soñamos cosas que son las premoniciones, que nos avisan de algo, ¿no? Pero muchas veces estos fenómenos pasan con cosas que no tienen ningún tipo de... He soñado con algo que no tiene ningún tipo de importancia. No es una cosa de, me ha salvado la vida, o ha hecho que no suba ese coche. Entonces, eso lo hace aún más raro, como, vale, sueño esto, que no tiene ningún sentido, ¿por qué y cómo? Y en tu caso, porque te acuerdas, se lo ha contado alguien muchas veces. Porque lo comenté, hay que ver la tontería que soñaba, estaba trabajando en tal sitio con fulanico, con menganico, haciendo este tipo de trabajo. Normalmente no tenemos registro de sueños, salvo que alguien lleve un registro de sueños en un diario, entonces se te olvidan. Y teniendo en cuenta que recordamos mejor los sueños, te despierta más o menos en la zona REM al final, si no por la mañana te despierta y ya no lo recuerdas. Entonces muy probablemente podemos pensar que podemos tener bastantes sueños de tipo premonitorio, a lo mejor, o raro, pero la mayoría se nos va. Aunque hay algunos sueños que se te quedan claros por fecha. Son más vívidos y demás. Sí, porque yo me acuerdo, yo estaba trabajando lo que era una empresa una empresa de arquitectura y me acuerdo de estar soñando, estar en una oficina, ¿vale? Un edificio muy grande, se me abría la ventana y había otro edificio igual, con la misma compañía, de
notar una explosión debajo de plantas más abajo y digo, puedo hacer el edificio caer. Me acordé mientras iba de ese sueño porque fue la noche del 10 al 11 de septiembre de 2001. O sea, cuando yo vi las torres gemelas cayendo por la tele, yo me quería morir. Porque era lo que yo había soñado aquella misma noche. Encima, no es algo que te afecte a ti personalmente. Que normalmente este tipo de experiencias, como bueno, van relacionadas contigo, normalmente son. Esto de notar que a alguien le ha pasado algo suele ser como o familiares, o la pareja, algo como emocionalmente cercano. Pero a veces no. Entonces, claro, tú dices, si sueño esto y luego eso me pasa a mí, en mi entorno, o es significativo, y dices, bueno, puedo coger a esa cosa de es una especie de mecanismo que desconozco, que me permite. Pero claro, tú no estabas aquí, entonces como. Y se mezclan. Hay un escritor de los años 30, J.W. Dune, que él tenía su registro, trabajaba con algunas personas que anotaban su sueño y su diario, y él también lo hacía. Dice, yo a veces tenía sueños premonitorios, pero en realidad se mezclaban cosas del pasado, cosas que iban a suceder en el mismo sueño. Entonces había elementos que correspondían a cosas que ya habían pasado y que él podía decirlo porque lo llevaba a su diario de día, ¿no? Lo que ha pasado. Dice, luego otras cosas, soñaban 3 meses después, que son incluye en un sueño, en este sueño que tuve, se incluyen elementos del pasado y cosas que están por suceder mezcladas en un solo sueño. ¿Es verdad? Una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se puede diferenciar o hay alguna manera de diferenciar si alguien tiene una visión, si puede ser porque sea real o sea una enfermedad mental? Las alucinaciones provocadas por enfermedad mental, si una persona tiene una enfermedad mental tipo esquizofrenia o alguna cosa transitoria, o sea, la psicosis en un momento dado, hay más signos, no solamente que yo vea algo. Normalmente se utiliza la palabra alucinación, en realidad se debería utilizar la palabra ilusión. Sería más correcto en el sentido de que yo, por cualquiera de los que estamos aquí, podemos tener una ilusión en un momento dado, fruto de cualquier, de lo que estamos hablando, pero ahora estamos hablando de estos temas y salimos fuera. Y es más probable que estemos más sensibles a interpretar cosas en este sentido. Si estuviésemos hablando de tornillos y de cómo se fabrican, pues a lo mejor no estaríamos pensando en otra cosa. Pero a veces se utiliza mucho la alucinación y enfermedad mental, pero claro, una persona que tenga una esquizofrenia, una persona que tenga un episodio puntual tipo psicosis, presenta más signos, no solamente. Entonces está bien eso, o sea, está bien ver si la persona dice que mi hijo ve frecuentemente, dice que veo, que oye, tal, vale. Lo que hay que hacer es, aparte de eso, ¿hay algo más? No se hace un diagnóstico con una sola cosa. ¿Hay algún otro elemento más? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Otro comportamiento? Y si hay otro signo, entonces puede decir, vale, puede ser que esto forme parte también de la patología, pero porque me estoy fijando en más cosas. O puede ser que esté la patología y sea real, eso ya no podemos distinguir. Pero basándote en una sola cosa, hacer un diagnóstico, yo no soy psiquiatra y dentro de los psicólogos no estoy en la parte clínica, pero un solo elemento no te vale para hacer un juicio de una patología. Puedes ponerte en alerta, pero tienes que buscar algo más, si no. Bueno, creo que hoy hemos aprendido algo mucho más sobre historia, la historia de la zona, del sitio y también las historias que conocemos, no podemos ver a simple vista, y eso es bastante completo. Nos vamos a echar una foto entre todos. Primero, yo sé que algunos de vosotros estáis dentro de lo que es el Facebook, Costa Insólita y también Solitabula Histórico. Y me gustaría, echar una foto a las protagonistas. Iván, por favor, María, Carolina, que se venga para acá, por favor. Y automáticamente después nos vamos a echar una foto entre todos. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Aplausos.